verlos y ver que siguen caminando en la fe. Precisamente continuamos con la serie La Fe Verdadera. En esta ocasión voy a hablarles acerca de las evidencias de la fe que salva. Las evidencias de la fe que salva. Y quiero invitarles a que abran su Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 17. Ahí vamos a estudiar más esa carta para que ponga una señal, porque vamos a ir a otras escrituras, pero vamos a regresar constantemente a Santiago capítulo 2. Las evidencias de la fe que salva. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Bien, hermanos, que hay ciertos peligros, voy a mencionar nada más 3, cuando interpretamos la Biblia. Uno de estos peligros es lo que se llama como interpretación incompleta, que es cuando nosotros cuando no hacemos una correcta observación del versículo, del texto que estamos estudiando, y pasamos por alto detalles que son importantes. Esto nos lleva a una interpretación incompleta de las Escrituras, por lo tanto nuestra fe no crece sana. Otro peligro es la interpretación exagerada, que es cuando vemos en el texto cosas que no están allí, pero que nosotros las exageramos. Por ejemplo, cuando alguien dice, la Biblia dice que al que cree, o sea, al que tiene fe, todo le es posible, todo. Entonces dice, no, pues yo creo que si oro por mi abuelita que se murió sin Cristo, aunque era bien idólatra y está en el infierno, la Biblia dice que si creo, todo lo que yo crea me es posible, entonces yo voy a orar para que el Señor la saque de allí. Bueno, todo allí no es todo, ¿entiende? Entonces es una interpretación exagerada de las Escrituras. Y también hay lo que es la interpretación inexacta, que es cuando obtenemos una conclusión de un texto y tenemos un significado equivocado porque nos faltó estudio, porque nos faltó aplicación en la observación del texto, o por descuido en la lectura de la Biblia. Entonces, esto es muy común entre los cristianos y nos equivocamos, sacamos declaraciones exageradas, inexactas o incompletas, y esto nos lleva a una fe que no es una fe sana, ¿sí? Una de las reglas de interpretación de las Escrituras dice así, esta regla dice así, que se deben tomar las frases o las palabras que se están estudiando en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean al texto que estamos estudiando. Por ejemplo, en nuestro idioma español tenemos la palabra planta, bueno, tenemos la planta del pie, ¿no? Tenemos una planta, una hortaliza, ¿cierto? Tenemos una planta de luz. Tenemos la planta baja de un edificio, pero es la misma palabra, planta. Ahora, si yo digo, por ejemplo, está lloviendo muy fuerte y hay relámpagos, tráete la planta. ¿Cuál planta me traerían? Pues la de luz, ve qué fácil es. Nadie va a traer una rosa, ¿verdad? Aquí está la planta. Ahora, ¿qué fue lo que yo no tuve que ser muy específico en decirte la planta de luz, sino que las palabras que rodean a lo que yo te dije fue lo que te aclaró y te hizo entender que yo me refería obviamente a la planta de luz, ¿cierto? Otro ejemplo, tenemos la palabra cámara. Bueno, tenemos una cámara de hule, de esas inflables. Tenemos una cámara de fotografía, tenemos una cámara de humo, de esas que usan los artistas, y tenemos una cámara, o sea, un cuarto en la casa. Ahora, si yo digo,
Digo, oye, me quiero meter 1 kilómetro adentro en el mar, tráeme la cámara. ¿Cuál cámara me traerías? ¿La cámara de humo? ¿La cámara fotográfica? Pues no. ¿Cuál cámara me traerías? Pues la de hule. Ahora, ¿qué fue lo que te hizo entender a ti que me refería a la cámara de hule? Las demás palabras que están alrededor de lo que yo dije. Ok. En la Biblia hay muchas palabras así, que si no estudiamos con este entendimiento, vamos a terminar en interpretaciones inexactas, exageradas y equivocadas. Por ejemplo, la Biblia habla del mundo, ¿verdad? ¿Han oído eso del mundo? Bueno, la palabra griega es cosmos, que significa el globo terráqueo, la Tierra, pues, sí, el globo terráqueo, el planeta Tierra. Esa es la palabra que describe mundo o tierra. Bueno, pero cuando Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí mundo no es el globo terráqueo, ¿verdad que no? Se entiende que amó Dios ¿a quiénes? A los habitantes, ¿solo a algunos? No, a todos los habitantes del mundo. Entonces allí mundo no significa globo terráqueo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué fue lo que nos hace entender que el Señor amó? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él no vino a morir por las ballenas, ni las palmeras, ni por los mares. Se entiende que es la gente. ¿Estamos? Cuando San Juan el apóstol dice, hijitos, no améis al mundo. Ay, ahí dice que no ame al mundo, entonces voy a echar basura, voy a contaminar los ríos. O sea, sería una irracionalidad, ¿no es cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces las cosas que están en el mundo, pues no amo los árboles, no amo nada, no amo ni mis zapatos y los aviento porque están en el mundo. O sea, ¿quién va a entender así? Solo alguien que está mal de la cabeza. ¿Sí o no? ¿Qué significa, amados, no améis al mundo? Significa la clase de vida que tiene la gente del mundo que no conoce a Dios. Las cosas del mundo es todo aquello que nos desvían de la fe, de la piedad, de la santidad. Esas son las cosas del mundo. Entonces, hay que tomar en cuenta esta regla de interpretación. Otro ejemplo en la Biblia, la palabra salvación. La palabra salvación en su sentido primario significa ser librado del pecado y ser librado de la condenación del infierno. Sinónimos también son rescatar, redimir. Pero, por ejemplo, en Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos. En que podamos ser salvos. ¿De qué está hablando aquí? De la salvación en su sentido primario. Ser liberados del pecado y de la condenación del infierno. Eso significa salvación aquí. ¿Estamos? Ok. Pero si leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 11, dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, eso está medio confuso para mí. Sí, si lo interpretamos sin tomar en cuenta el contexto y lo que dice alrededor, pues, a ver, ¿soy salvo o no? ¿Cómo que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? Lo que sucede es que aquí salvación significa nuestra redención completa cuando Cristo venga. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta entonces que las palabras como salvación, como carne aún, ¿verdad? Mi carne, por ejemplo, dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, pero un salmo, el salmista dice, aún mi carne te desea. A ver, lo que pasa es que es distinto el significado de carne. Otro ejemplo de salvación,
Hebreos 2:1, para que vean cómo nos encontramos múltiples menciones de unas mismas palabras que significan distintas cosas según las frases que rodean a la palabra a estudiar. Por ejemplo, Hebreos 2:1 dice así, pongan mucha atención, acuérdense, la Biblia tiene que leerse con mucha atención. No debe ser leída como algunos dicen, ay pastor, hoy leí 50 salmos, ¿y qué me puedes compartir? ¿Qué? No, bueno, pues los leí, pero compárteme algo. No, pues estaban bien suaves. No, pues sí, pero compárteme algo. Ay, la verdad no me acuerdo. No. Yo leí la Biblia en un año y... No, la Biblia se tiene que leer con mucho cuidado, detenimiento. Hay gente que dice, pastor, esto es común, dice, pastor, no entiendo este versículo, explíquemelo. Lee todo el pasaje y luego me dices, ¿lo entendiste? Sí. Y eso es común en los cristianos, pero eso está evidenciando que nos hace falta aplicación en el estudio de las Escrituras. Ahora, sigamos en Hebreos 2:1, pero vamos a leer con mucho detenimiento y observación, para no tener inexactas conclusiones de la palabra de Dios. Dice Hebreos 2:1, referente a la salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, a las cosas que hemos oído. El Evangelio, ¿no? El mensaje del Evangelio, ok, eso subráyelo, porque parece que no tiene nada, pero allí está el meollo. Que atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, el mensaje, la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha, ¿cuál es la palabra dicha? El Evangelio. ¿Están conmigo? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, en este caso se refiere concretamente a la ley, ciertamente, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjate el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual salvación, habiendo sido, ¿qué? Anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Qué nos fue confirmada? La palabra, el mensaje que oímos. Entonces, ¿qué significa aquí salvación? El mensaje del Evangelio. Que no descuidemos el mensaje del Evangelio, que no lo hagamos a un lado, y algunos lo interpretan mal, asegurando que debemos de cuidar la salvación porque se nos pierde, y eso no es lo que está hablando aquí. ¿Ven? Este es un ejemplo claro precisamente de una interpretación inexacta. Otro ejemplo, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, ocuparse de la salvación aquí no significa que la cuides porque la puedes perder, sino que te ocupes en las cosas que tienen que ver con una persona que asegura que es salvo. O sea, ocúpate en las cosas que tienen que ver con los asuntos de la salvación. Tu santidad, tu temor de Dios, las cosas que tienen que ver con una persona salva. Un texto, el mismo texto en la versión en lenguaje sencillo nos comprueba esto, porque el mismo versículo Filipenses 2:12 se lee así: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben hacerlo también. Por eso es que con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa haber sido salvados por Dios. ¿Lo entendieron? En ese punto nos ayuda mucho las versiones nuevas que son con lenguaje un poco más entendible, para no tener una interpretación incorrecta. Ok,
La palabra gracia es otra palabra que aparece en la Biblia con distintos significados según el contexto de palabras que están alrededor, pues, de la misma palabra que estemos estudiando. Por ejemplo, la palabra gracia, que en su sentido primario significa favor inmerecido, ¿sí? Significa regalo que no nos merecemos, significa un don de Dios, significa dádiva de Dios. Ok. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois, ¿qué? Salvos. O sea, con un regalo que no te mereces, Dios te salvó por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación, pues, es un don de Dios, es un regalo. Ese es el sentido primario de la palabra gracia. Pero en Hechos 14:3 dice así: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, se refiere a los apóstoles, el cual, el Señor, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Aquí gracias, o la palabra de su gracia, significa el evangelio. ¿Sí o no? O sea, así como ustedes dedujeron lo demás, así es como se entiende. Ahora bien, la palabra fe, que es lo que estamos estudiando en esta serie, la fe verdadera, la fe que produce el oír el evangelio, la palabra de Dios, y todos los aspectos que tienen que ver con la fe, porque la fe tiene muchos aspectos igual. Por ejemplo, la palabra fe en su sentido primario quiere decir confianza total en Dios para salvación. Eso significa fe en su estricto o su definición primaria. Pero otros sinónimos de fe es creer, sabemos, ¿verdad? Creer, confiar. Pero no siempre significa, la palabra fe no siempre significa la fe que salva. No siempre. Vamos a ver unos ejemplos. En Gálatas 1:23 dice así: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, refiriéndose a Pablo. Entonces aquí fe, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Predica la fe, predica el evangelio de Jesucristo. Allí fe significa evangelio, la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Ok, Hechos 17:31, otro ejemplo. Dice, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, o sea, Dios el Padre, hablando de Cristo, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe. Bueno, ¿qué entiende aquí por dando fe? Dando testimonio, dando prueba, dando constancia. Es como un notario que está ahí para dar fe. Entonces, si alguno necesita fe, vaya con el notario, porque ellos dan fe. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, ustedes están ahora entendiendo que hay palabras en la Biblia como gracia, fe, salvación, carne, mundo y un montón de otras más que no significan la misma cosa siempre. El significado lo dan las palabras que están alrededor y el mismo pasaje te da lo que se refiere con, en este caso, fe, dando testimonio. Jesús en Lucas 18:8 dijo así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál fe? ¿A qué fe para ser sanos? No, aquí no está hablando de la fe para ser sanos. La fe para recibir provisión de Dios, no, aquí no está hablando de la fe para provisión de Dios. Aquí lo que significa es, cuando Jesús venga, ¿habrá gente que crea en Él? Entonces ya no significa lo mismo fe. En Romanos 10:17, donde dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe viene por el oír? ¿Fe para qué? Eso lo hablamos hace 15 días.
fe para salvación? ¿Ah? La fe que nos salva viene por oír. ¿Por oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces aquí fe es fe para salvación. Nuestro tema de hoy es las evidencias de la fe que salva. ¿Cuál es la pregunta aquí? La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son, según la Biblia, las evidencias de la fe verdadera, de la fe que salva? Pues las obras, ¿no? Esa es la respuesta. Porque es el pasaje de Santiago, eso es lo que nos dice. Por eso en Santiago 2:17 dice: así también la fe. ¿Cuál fe? ¿Para ser sano? No. ¿Para recibir provisión de Dios? No. ¿Para dar testimonio de algo? No. Así que la fe que salva, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una fe ficticia, no real, no bíblica. Para entender más sobre las evidencias de la fe que salva, que son las obras, debemos entonces tomar todo el pasaje de Santiago para entender a lo que realmente se refería Santiago cuando habló de las obras. Vamos pues a Santiago capítulo 2, pero vamos a empezar a leer desde el versículo 14. Quiero que subrayen la primera frase, por eso tenemos que leer con mucho detenimiento cada palabra, tomarla en cuenta. Dice Santiago 2:14: hermanos míos. ¿A quién está dirigida la carta? ¿A creyentes o no creyentes? Creyentes. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará, de qué servirá si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿A cuál fe se refiere? A la fe que salva. Dice: ¿podrá la fe salvarle? Bueno, si nos quedamos ahí, le damos una interpretación incorrecta, porque vamos a decir que la salvación no es por fe, y aquí dice: ¿podrá la fe salvarle? A la fe que se refiere aquí es a la fe que dice que es salvo, que cree pero no tiene obras. Dice: ¿podrá esa clase de fe salvarle? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tiene evidencias. Versículo 15. Hace una aplicación Santiago y dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, vestido, lo elemental, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, aquí se refiere a la comida, y alguno de vosotros que dice que es salvo, le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago responde: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ven cómo se nos está aclarando? Versículo 19. Tú crees, o sea, fe, tú tienes fe, que Dios es uno, bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. También tienen una fe, que voy a explicar más adelante. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y luego hace una pregunta que confunde a muchos cuando lo leen nada más el versículo y se quedan ahí queriéndolo entender, pero no siguen leyendo. No solo el pasaje, sino todo lo que diga la Biblia sobre ese tema. Leamos para no confundirnos y poner mucha atención. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Si te quedas ahí dices: ya ves, las obras tienen su que ver en la salvación. Pero ¿será esto correcto? ¿Será exacto? Vamos a ver que no.
También vamos a ver que no está contradiciendo a la Biblia no se contradice. Lo que falta es una aplicación en la interpretación de las Escrituras, para que entonces podamos tener una fe sana. Sigo leyendo, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por sus obras. Entonces, ¿qué fue primero, las obras o la fe? La fe. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ah, caray, parece así como que, ay, claro, si te quedas ahí, pues no entiendo. Pues lee todo el pasaje para que entiendas. Ese principio utilícenlo en todos los versículos que no entiendan. ¿Me estoy explicando? Esto es muy importante. Entonces, si nos quedamos ahí, llegamos a una conclusión equivocada, que podemos ser salvos por obras. ¿Sí o no? Pero ¿será eso lo que Santiago quiso decir? Vamos a demostrar con la misma Biblia que no. Dice versículo 25: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, este es un pasaje que debemos de tomar en conjunto, no solo de la carta, sino de la enseñanza general de toda la Biblia, para interpretarlo correctamente. Algunos citan este pasaje demostrando que la Biblia se contradice, que Santiago dice una cosa, que la salvación es por obras, y Pablo dice que no, que la salvación es por fe sola. Pero no es así. Incluso fíjense, la historia nos enseña que Martín Lutero, consumador de la reforma de la iglesia, al principio, cuando él se convirtió a Cristo, él estaba enseñado a alcanzar la salvación por obras. Y él en su historia, en sus narraciones, dice que él hacía muchas buenas obras, pero seguía sintiéndose vacío y no podía tener esa reconciliación, esa paz con Dios, hasta que un día, estudiando las Escrituras: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, mas el justo por la fe vivirá. ¡Pum! Ahí se le cayó el velo y entendió que no era por obras, sino era con fe, solo en el sacrificio de Cristo para alcanzar la salvación. Pero cuando llegó a la epístola de Santiago, la llamó carta de paja, hasta con calificativos más fuertes, casi tachándola de demoníaca. ¿Por qué? Porque todavía él no entendía el concepto general de la Biblia, porque acuérdense, él era un monje, él era un fraile. Entonces, cuando él se convierte, pues, es obvio que es como cualquiera de nosotros, no sabemos todo, ¿sí? Pero en este punto, en la historia termina al final, que ya les contaré. Así como él, nos pasa a nosotros. Podemos tener entendimiento de algunas cosas y otras que no entendemos, al paso del tiempo las vamos a ir entendiendo. Él era un hombre muy aplicado en las Escrituras, fue un hombre muy preparado. De hecho, él sabía griego. Él tradujo del idioma original griego al alemán la Biblia, que fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Y sigue siendo hasta la fecha el libro más vendido en toda la historia sobre cualquier otro libro, la Biblia. Entonces, él no era cualquier persona, él era un entendido. Pero así como a él tuvo una descalificación esa epístola porque no la entendió, nos puede pasar a nosotros en algunas cosas. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad. ¿Me están siguiendo? Bueno, por ejemplo, Pablo, en su enseñanza, él enfatizó de que somos salvos por la fe sola,
y que las obras no cuentan absolutamente para nada para nosotros obtener la salvación. En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, o sin las obras que ordenaban en el Antiguo Testamento. Son independientes, se obtiene la salvación por pura fe. Ahora, ¿qué es la necesidad elemental del ser humano? Salvación. ¿Estamos? Entonces, Pablo se enfocó y le habló a los no cristianos que podían por la fe ser salvos al creer en el sacrificio de Cristo. En Gálatas 2:16 Pablo sigue diciendo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos que aparentemente Santiago y Pablo se contradicen, pero en realidad no se contradicen, sino que se complementan. Escuchen, el punto de vista de Santiago, su énfasis en su carta, en realidad va de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento. Se los voy a comprobar. Por ejemplo, Juan Bautista predicaba que la gente tenía que demostrar la autenticidad de su fe, su arrepentimiento genuino, mostrándolo por medio de sus obras. Por eso en Mateo 3:8, cuando vio que los fariseos se formaban para ser bautizados, les dijo: hey, ¿ustedes qué hacen ahí? No, pues queremos bautizarnos. No, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y entonces pueden venir a ser bautizados. En otras palabras, entonces, ve cómo Santiago y Juan el Bautista no estaban. ¿Por qué? Porque las obras en Dios, la vida nueva, son la evidencia de que tenemos la fe verdadera. Otro ejemplo, Jesús decía que teníamos que vivir de tal manera, los que decimos que tenemos la fe que nos salvó, teníamos que vivir de tal manera que la gente viera nuestras buenas obras, y que estas obras debían ser vistas por los no cristianos. Él dijo: ustedes son la luz del mundo, pero una luz no se esconde debajo de la cama. Dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, vuestra luz, o sea, vuestra vida, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que tus obras, tu vida, tus acciones, tus reacciones, todo, tiene que ir de acuerdo con la fe que salva. Tiene que ser totalmente contraria a la gente que odia, tú vas a amar; la gente que insulta, tú vas a perdonar, etcétera, etcétera. Estoy explicándome. Para mí es muy importante que se entienda esto, para poder avanzar en los diferentes aspectos de la fe. Otro ejemplo, Jesús habló de que los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús, se les iba a conocer por sus frutos. Y frutos es sinónimo en la Biblia de obras, de gente que vive conforme a la nueva creación, a la nueva vida que han adquirido por gracia. Vamos a leer Mateo. Abran esta Biblia, abran su Biblia en Mateo 7:15, en esta escritura. Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas. Subraya, falsos profetas, o sea, que no son genuinos, gente que se hace pasar como ministros de Dios, pero que no lo son. Y dice guardaos, o sea, cuídense de esta clase de gente, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, está hablando de una situación externa, ¿no? Vestidos de ovejas, pero por dentro, subrayen la palabra por dentro. ¿Ven? Así se tiene que leer la Biblia. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Es decir, que la apariencia no es lo que determina lo que eres, sino lo que está dentro. Pero por dentro
son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por sus qué? Frutos. ¿El fruto de la carne cuál es? Adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos, fruto, acciones. Mas el fruto del Espíritu, de la nueva creación que el Espíritu dio, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso te ayuda a conducirte con acciones de amor, de paz, de benignidad, de bondad, de mansedumbre en la vida cotidiana. Entonces, fruto aquí se entiende que son las acciones que hacen los no cristianos y los cristianos. En el caso de los cristianos, fíjate lo que dice el Señor: por su fruto los conoceréis. Y luego hace una pregunta cuya respuesta es bien obvia: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? La respuesta es no. ¿O higos de los abrojos? Es como si yo les diría: ¿qué acaso cortamos un elote, una mazorca de maíz de un nopal? Pues dicen no. Dice el versículo 17: así, de esa manera, todo buen árbol, aquí buen árbol metafóricamente se refiere al cristiano, al que tiene la salvación, al que Dios le dio la fe, que le vino la fe cuando oyó el evangelio. Sus pecados fueron lavados, fueron perdonados y inició una vida nueva. Aquí entonces el buen árbol es el cristiano salvado genuinamente, que tiene la fe genuina. Así todo buen árbol da, ¿qué da? Buenos frutos. Pero el árbol malo aquí es, metafóricamente hablando, el no creyente. El que puede decir que tiene fe, pero no tiene obras. El árbol malo da frutos malos, porque esa es su naturaleza. Pero la naturaleza del fruto bueno, del árbol bueno, es dar frutos buenos. Versículo 18: no puede, subraye, no puede. En el griego significa una imposibilidad total. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Es imposible. ¿Cuántos tienen un buen árbol frutal en su casa? Algunos. Yo tengo algunos también. Pero tengo uno que lo planté mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio, allí donde termina la casa. Yo tenía 5 años y él apenas era una ramita. Bueno, era un guayabito. ¿Conocen el conocido como guayaba fresa? Bueno, yo lo planté chiquito. No sé cuánto tendría de vida, pero hace 13 años yo lo planté, como les dije, en el límite del patio. Y lo puse allí. Y cuando empezó a crecer, al paso de 2, 3, empezó a dar sus primeros frutos. El primer frutito que corté, qué delicia. De verdad que está delicioso, dulce, acidito, pero dulce, así bien rico. No, el agua de esa fruta me encanta a mí. Bueno, ese árbol da frutos buenos. Ahorita, actualmente, está lleno, se dobla así. De hecho, de una manera inexplicable, no sé, no he leído suficiente, pero casi todo el año está dando fruto. Y casi siempre le estoy cortando ahí. Y hasta ahorita no me ha salido un fruto malo que diga, ay, ¿qué va a estar? No, porque es un árbol que da buen fruto. ¿Sí? Así es el cristiano. El cristiano siempre tiene que estar dando ¿qué? Buen fruto. Porque puede, por la nueva naturaleza que Dios le puso ahí, por la fe que le produjo el oír el evangelio, y le dio Dios la salvación cuando creyó. Pero el árbol malo da frutos malos. Tienen árboles que dices, ay, qué desabrido está. Siempre sacará el fruto desabrido, siempre sacará así todo amargo. Ay, ¿cuántos hemos hecho esto? ¿Quieres cortar una naranja? No, déjalos, están amarguísimas. No, pues déjame probarlo, es que da frutos bien desabridos, bien malos. Eso es metafóricamente del cristiano. Ahora, Pablo
repetidas veces habla en sus cartas sobre la importancia de las obras, pero también la importancia de la fe que salva. Independientemente, dice que las obras no pueden traer la salvación. Sin embargo, él habla de las obras. Por ejemplo, en Romanos 2:6 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que hizo, a sus frutos. Pero ya como cristianos, Pablo dice en 1 Corintios 3:8 que cada uno de nosotros recibirá su recompensa conforme a su trabajo, a su obrar. Fíjense qué cosas. Dios nos regala la salvación y todavía nos da galardones por las buenas obras que de antemano Él ya había preparado para que anduviésemos en ellas. Díganme si no tenemos un Dios generosísimo. Es como cuando Adán lo puso en el huerto y dijo: de todos los árboles del huerto podrás comer. Un Dios generoso, pero solo de este no puedes comer. Y el diablo fue justamente al que se refirió, fíjense nomás. O sea, como diciéndole: Dios es bien mala onda, Dios es muy limitado, tu Dios es muy poquitero. Mira, justamente de este es del que debes de comer. Pero se ve la generosidad de Dios cuando le dice: de todos los árboles del huerto, ¿cuántas frutas conoces? Eso habla de la generosidad, de la abundancia, de la gracia de Dios, de la generosidad de su misericordia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser quien es Él? Un Dios que es suficiente para todos los hombres, que su sacrificio en la cruz fue suficiente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esa generosidad y que no excluyó a nadie? Ese es el Dios en el cual creemos y servimos. Pero luego Pablo, en eso de las obras del cristiano, en 2 Corintios 5:10, no lo busque, dice que es necesario que todos nosotros, se refiere a los salvos ya, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es diferente al juicio del gran trono, porque en el juicio del gran trono de Apocalipsis es el juicio para condenación de todos los que rechazaron a Cristo. Nosotros ya no pasamos a condenación porque nuestros pecados fueron juzgados y perdonados cuando creímos. Pero en el tribunal de Cristo, allí dice Pablo que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, yo puedo tener acciones buenas como cristianos. Alguien me ofende, ¿cuál es la acción buena que yo tengo que hacer? Perdonar. ¿Cuál es la acción mala? La venganza o el insulto. Bueno, eso nos habla de que todas nuestras acciones como cristianos van a ser premiadas y reprobadas las que fueron malas acciones. Juan en una de sus cartas habla para que recibáis galardón completo. O sea, todavía Dios nos premia nuestras acciones, ¿sí? Pero esas no las podemos hacer si no somos salvos. Por eso Martín Lutero se sentía frustrado porque quería hacer cosas buenas y veía que hacía más las malas que las buenas, y la balanza se inclinaba en su contra. Entonces el cristianismo se tiene que demostrar con hechos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es una parte esencial de la fe cristiana que la Biblia nos enseña. Tenemos que observar que tanto Pablo como Santiago hablan de la fe, pero aquí es donde entra el punto. Cada uno habla de la fe en dos aspectos diferentes. Es la misma fe, pero en dos aspectos diferentes, dos ópticas diferentes. Pablo habla a los pecadores de la necesidad de la salvación que se obtiene por fe. Él insiste en que nadie puede ganarse el perdón de Dios por las buenas obras. Una persona lo único que puede hacer es aceptar el perdón que Dios le ofrece en Jesucristo. Pablo, ese era el énfasis de Pablo, esa era la óptica de la fe de Pablo. Y Santiago le habla a los cristianos: hermanos míos. Él se dirige a los que
a los que dicen que tienen la fe que los salvó. Pero les escribió eso porque había algunos que decían, yo soy salvo, pero sus obras mostraban que no. Profesan ser salvos, cristianos, pero con sus hechos, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, dicen en una epístola de Judas, me parece, lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Entonces aquí Santiago habla a los cristianos, a los que dicen que son salvos. Santiago se refiere a ellos, a los que dicen haber recibido el perdón y que ya se encuentran ahora en una relación con Dios. Les dice, bueno, si tú dices que tienes fe, tienes que tener las evidencias de la fe. Entonces no se contradicen. Esta persona, dice Santiago, y con toda razón, debe vivir la vida conforme a lo que cree. Una vida nueva, dada por el Espíritu Santo. Si ha sido justificado, esa justificación, ese perdón, tiene que ser demostrado por las acciones. Tiene que demostrar que realmente, tiene que demostrar con sus obras que realmente ha recibido la salvación, no para ser salvo. Entonces, Pablo hace su énfasis en la gracia y en la fe que salva, y Santiago en las acciones y en las obras que demuestran la fe que te salvó. ¿Se dan cuenta que no hay contradicción? ¿Cómo se entiende esto? Por el principio que yo les enseñé al comienzo de la enseñanza. ¿Cómo se entiende? ¿A qué se refiere? Por el contexto de las cosas que está diciendo, las palabras. Eso es lo que nos da el significado. Entonces Santiago está reprobando la fe sin las obras. Y sin duda que Pablo estaba de acuerdo con Santiago en eso. La Biblia nos demuestra. Lo cierto es que nadie se puede salvar por obras. Pablo tiene razón, ¿sí o no? Pero es igualmente cierto que alguien que se diga que es salvo no tenga obras que evidencien que él es salvo. Tampoco, ¿no? Entonces la diferencia pues entre Santiago y Pablo depende, ¿se entiende? ¿Bajo qué perspectiva están hablando de la fe? Pablo empieza pues por el hecho fundamental del perdón que nadie puede merecer ni ganar. Y Santiago empieza hablando o habla al que ya es cristiano. No somos salvos por hacer las obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Estas dos verdades son gemelas. No se pueden separar. Nacieron juntas. Son distintas, pero son de la misma familia. Se parecen mucho. Son idénticas, pero cada uno es individual y cada verdad es certera. Pablo insiste en la primera, Santiago insiste en la segunda. Entonces no se contradicen, sino que se complementan. ¿Se acuerdan cuando el carcelero de Filipos, cuando viene el terremoto y se le caen las cadenas y él se preocupa porque iba a pagar con su vida, y ahí se ve que algo que creyó, porque sin duda que le predicaron el evangelio, y aquel carcelero le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó Pablo? Ve y vete de rodillas de aquí hasta Zapopan. No, o sea, obras no, le dijo: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo. Ahí está, eso es cierto. Pero hay dos maneras de creer. Pongan mucha atención. Número uno, hay una manera de creer que es una fe o es un creer puramente intelectual. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento intelectual siguiente. Yo creo, fíjese, creer, yo creo que el Sol es el centro de nuestra galaxia, o sea, la Vía Láctea, es donde estamos. Yo creo que los planetas giran alrededor del Sol. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí creen eso? Ahora, ¿está certero mi creer de que los planetas giran alrededor del Sol? Sí, ok. Eso se llama conocimiento intelectual, ¿cierto? Certero. Pero ese conocimiento de que los planetas giran alrededor del Sol no tiene ninguna influencia para transformar mi ser interior. ¿Está entendiendo? Absolutamente. No tiene ninguna influencia, no tiene ningún efecto transformador en mí. Es un conocimiento intelectual. Los demonios no son ateos. Satanás no es ateo. Los demonios están convencidos intelectualmente de la existencia de Dios. Ellos no lo niegan. De hecho, hasta tiemblan, dice Santiago. Les pregunta, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces porque es uno, ¿no? Dice, también los demonios creen. ¿Son salvos? No. O sea, el conocimiento intelectual que ellos tienen de Dios, el conocimiento intelectual, puramente intelectual, que los demonios tenían de Jesús, no los salvaba. ¿Ustedes recuerdan en episodios en los evangelios cuando, por ejemplo, un endemoniado llegaba ahí y los demonios hablaban? Cuando veían a Jesús le decían, sabemos quién eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios. ¿Estaban en lo correcto? Sí. Tenían un conocimiento intelectual correcto. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Santo de Dios, el escogido de Dios. ¿Pero eran salvos? El conocimiento que los demonios tienen del Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿los salvaba? No. ¿Por qué? Ellos lo odian a Jesús. Ellos están en contra del verdadero evangelio. Ellos están en contra, nos odian a todos. Escúcheme bien, usted puede tener un conocimiento correcto, definirme bien las doctrinas, la justificación, la redención. Usted puede tener un conocimiento intelectual exacto, correcto, y aún así no ser salvo. ¿Qué le pareció eso? Pero ¿cómo si yo creo que Jesús es el Hijo de... También los demonios, pero no cambiaron. En otras palabras, si usted es de los que dice yo tengo fe, y pregúntame, yo sé de la Biblia. Es de esos que hacen de todo. Y cuando tú les quieres decir a Romanos capítulo 4, no hermano, pero mira, es que el Señor dice, no te preocupes, el Señor dice, Salmo 23. O sea, conocen la Biblia, pero luego mira sus vidas y nada que ver. ¿Así? Puro conocimiento intelectual. La pregunta es esta: ¿el conocimiento que tú tienes del Hijo de Dios ha penetrado, no se ha quedado exteriormente, sino hasta adentro, y te ha hecho una nueva criatura? Si te ha hecho una nueva criatura, es imposible que sigas viviendo como vivías antes de que el Señor te salvó. Algunos me ven así, algunos hacen
O sea, están entendiendo, unos se sonríen y otros así como que se sienten evidenciados. De yo no sé por qué. Bueno, sí sé, por la palabra. ¿Crees que Dios es uno? Sí, también los demonios creen. Nosotros vivimos en un país que tiene conocimiento intelectual de Jesucristo. Somos casi ya va para 120 millones de personas. Tú pregúntale a esos 120 millones, 115 te van a decir, creo en Dios. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿dónde están las evidencias? Si fuera México un país cristiano, no veríamos todo lo que se ve. ¿Sí o no? Sí. Conocimiento intelectual. Y de conocimiento intelectual están yendo un montón de gente que va a las iglesias el día de hoy. Ay Dios, están muy serios. Puro conocimiento intelectual. Es más, miren, hay intelectuales que saben hasta más Biblia que nosotros. Es más, la interpretan hasta correcta. Yo he oído pláticas entre intelectuales y cuando hablan de historia y todo, no, como dice en el Nuevo Testamento, miren, el Código de Hammurabi dice esto. Bueno, los israelitas tenían su ley dada por Moisés, Dios se la dio a Moisés en el monte, que decía esto, la ley del talión, así, elemental, principio de justicia, y te hablan unas cosas. Digo, estos saben más que muchos aleluyitas. Pero su conocimiento intelectual, puramente intelectual, ¿los salva? No son salvos. Judas tuvo un conocimiento y una relación puramente intelectual, nunca se arrepintió. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque hay que creer. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ese es el conocimiento, el creer. Yo dije que había dos maneras de creer, ¿sí? Una es el conocimiento intelectual y el otro, la segunda manera de creer, se las voy a ilustrar con este ejemplo. Yo creo, por ejemplo, que las frutas y las verduras es una fuente de vitaminas, ¿sí o no? Pero muchos de ustedes no las comen. Ahí está. O sea, en la escuela nos enseñaron que los vegetales, las zanahorias, la lechuga, las espinacas, te ponías como Popeye, y las frutas. Mira, llega el tiempo de invierno, come con mucha fruta cítrica, come mandarinas, come naranjas, y muchos naranjas. O sea, tenemos el conocimiento intelectual. Ahora, yo tengo el conocimiento desde que era niño, desde que iba a la escuela los primeros años, de que las frutas es una fuente de vitaminas y también los vegetales. Ahora, para que ese conocimiento de que las frutas son benéficas y los vegetales a mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Comérmelas. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué significa el participar de lo que yo hice en la cruz? Que realmente lo cree y realmente se arrepiente, tiene vida eterna. Entonces, te quedas en el puro conocimiento intelectual. Yo he estado comiendo con amigos, personas que pues piden su platillo y trae verduras al vapor, lechugas, etcétera, y nada más se comen el filete. Oye, las verduras no me gustan, no como. Tienes que comer. Es que no me gustan. Pero es que tú sabes. Sí, yo sé. Sí, tú sabes. Y para que te extraer el beneficio, tienes que comerlas. Para tener los beneficios del sacrificio de Jesús, tienes que meterlo aquí, que entre. ¿Entiendes? De otra manera, te quedaste en tu puro conocimiento intelectual y no te sirvió de nada. Yo me como unas bananas ricas en potasio
y me como a veces una media sandía. No, el otro día me comí una sandía entera, hermanos. Tengo que comer. No, pero de esas chiquitas. Ya estaban. No, pues esas que pesan 1 kilo, así chiquitas. En lugar de comprar un montón de chatarra, todos los lunes, bueno, algunos de ustedes me los he encontrado ahí en el mercado. Yo voy y compro las verduras y las frutas. Yo compro 12 frutas distintas cada lunes. En lugar de andar comprando gansitos y todo eso. El otro día un doctor me dijo: oye, tú generalmente eres sano. Le digo: sí, por la gracia de Dios, pero también tiene que ver lo que le entramos. ¿A poco no? Bueno, pues el beneficio es, por ejemplo, ahorita ya viene el invierno, le empiezo a entrar a las naranjas, ¿entienden? Le empiezo a entrar a las mandarinas. Y ya en lugar de, ya salieron las mandarinas a la venta, ya empezaron. Bueno, cómprate 5 kilos y deja de tomar Coca-Cola, además que ya ven que subieron el precio. O sea, fíjate, de una analogía tan simple para llegar a una verdad tan poderosa como que la fe verdadera es la que te produce la verdadera vida espiritual. Entonces, vámonos sobre el final. Vamos aquí a Santiago, que pues es el que rechaza la fe o la creencia que consiste solamente en que algunos creían que no, yo tengo fe, pero no tenían evidencias. Pues Santiago la rechaza. Y Santiago usa 3 ilustraciones de la fe genuina, de la fe viva, que produce obras como evidencia de que en realidad son salvos. Y pone 3 ejemplos, vamos rápido y terminamos. Santiago 2:23, dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. ¿Abraham qué? Creyó a Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere al capítulo 15, cuando Dios le dijo: Abraham, sal a la puerta de tu casa y mira al cielo, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y él estaba un hombre viejo, su esposa anciana y además estéril. Así te voy a dar una descendencia. Y él le creyó. Le creyó. Capítulo 15, eso es importante. Le creyó, dijo: me vas a dar una descendencia. Y le creyó que Dios de alguna manera se le iba a dar. Y eso fue lo que lo justificó. Porque dice: y le fue contado por justicia. ¿Ve cómo es de fe la salvación? Y si fue llamado amigo de Dios. Versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿A qué se refiere Santiago aquí? Él tiene en mente a Abraham. ¿Sí o no? Está hablando de Abraham. Ok, ¿qué hizo primero Abraham? ¿Creyó o primero ofreció a Isaac? ¿Cómo lo va a ofrecer si no podía? Entonces, ¿qué es primero? Creer. Una vez que tuvo la fe genuina, la fe que salva, Dios lo probó para que se diera cuenta si realmente él mostraba las evidencias de que era justificado, de que era salvo, que él había creído y había sido justificado por la fe. Y le dijo Dios: ve y ofréceme a Isaac tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Isaac? Abraham obró, obedeció. Es decir, que Abraham
al ofrecer a Isaac, estaba demostrando la autenticidad de su fe. Estaba él ratificando la justificación que había recibido en el capítulo 15, que le creyó a Dios, y en el capítulo 22 está demostrando por su fe, por sus obras, la fe que había recibido. Es exactamente lo mismo que pasó con Noé. Por la fe Noé construyó un arca. Noten que primero fue la fe y luego las obras. Por la fe Moisés, primero fue la fe y luego fue el hacer. Por la fe Enoc, por la fe Abel, primero fue la fe y luego fueron las obras. O sea, todos estos hombres demostraron, hombres y mujeres demostraron por sus acciones, por sus obras, que tenían la verdadera fe. La pregunta es, ¿tenemos la verdadera fe nosotros? Esa es una buena pregunta. Y luego pone otro ejemplo en el versículo 25. Asimismo dice también Rahab la ramera. ¿La qué? Bueno, la prostitución y esa clase de vida lleva al infierno, ¿sí o no? A ver qué pasó allí. Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo está esto? Bueno, es una historia del Antiguo Testamento. Josué había dicho, vayan y exploren la tierra. Y ahí van estos los espías, ¿no? Y entran a la casa de la ramera. Pero ya se había corrido un rumor de que el Dios de Israel le había dado a Israel, el pueblo escogido, les había dado esa tierra. Y que el Dios del cielo estaba con los israelitas y que el Dios les había prometido un Mesías. Todo eso ellos ya lo sabían, conocimiento intelectual. De manera que cuando entran los espías y luego detrás de ellos llegan los habitantes de la tierra persiguiéndolos y con las espadas y las resorteras, qué sé yo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dicen, ¿dónde están? Le dicen a Rahab, ella los había escondido en el granero. Dice, no, pues no sé, se fueron por allá, dice. Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Fue justificada por lo que hizo o primero creyó en todo lo que se oía y su conocimiento intelectual se le fue al corazón? Dijo, yo quiero estar con el Dios de Israel, yo quiero que de este linaje, de este pueblo nazca el Salvador, el Mesías, yo lo creo, y los escondió. ¿Qué fue primero, la fe o primero las obras? Entonces, ¿por qué dice que fue justificada por las obras? Porque Santiago está hablando está dando el énfasis en las evidencias de la fe. Me dolió. Ella demostró la realidad de su fe salvadora. ¿Se fijan cómo la salvación es en un instante? Fue casi en ese momento. Y ya inmediatamente ella, por la fe en todas esas promesas que habían recibido Israel, los escondió. Porque dijo, si los matan no entran. Y ahí demostró su fe y fue justificada. Y finalmente en el versículo 26, la tercera ilustración que usa Santiago, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué está diciendo Santiago? Está diciendo que respirar es la evidencia de que el cuerpo está vivo, ¿cierto? O sea, el cuerpo respira porque está vivo. Un cuerpo muerto ya no respira. Porque dice que así como el cuerpo sin espíritu, el espíritu aquí es el hálito de vida. ¿Han visto un cadáver en alguna ocasión? Ya no respira, está totalmente impávido así, totalmente frío así. No hace nada, no produce nada, no hace nada, porque está muerto. Dice, así es la fe, que no tiene obras, como un muerto, que no respira ya. Muy claro. ¿Ve alguna contradicción? No. Por eso dice en el versículo 26, así también la fe sin obras está muerta. Antes de concluir, déjeme hacer una entre paréntesis. Esto que acabo de enseñar significa que un verdadero hijo de Dios, que verdaderamente ha nacido de nuevo,
nunca se va a equivocar. ¿Eso enseña la Biblia? No. Pero algunos, al no ver el otro lado de que ciertamente somos salvos, pero que seguimos luchando en este cuerpo, y que el mundo nos sigue seduciendo, y que Satanás nos sigue tratando de meter tentación, y que todavía tenemos lucha en esta carne, el bien contra el mal, muchos equivocadamente deducen que entonces si soy salvo y debo dar buenos frutos, ya nunca voy a pecar. Equivocación. Juan el apóstol dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, está hablándole a los cristianos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. O sea, ve cómo tenemos que equilibrar todo el asunto. O sea, el hecho de que un hijo de Dios debe mostrar sus obras, demostrar que es salvo, no significa perfección total, porque esa no la lograremos jamás. Eso hasta que estemos con el Señor ahí en el cielo. Ahora, ¿qué nos enseña el otro lado? Nos enseña a ser pacientes. Escuchen, misericordiosos, perdonadores. Porque sin duda que aquí hay algunos presentes. Y por cierto, quiero aprovechar a todos los hermanos de Casa de Oración aquí en Guadalajara que, debiendo haber venido, están en internet ahorita disfrutando ahí con un cafecito la enseñanza. Mándenles un saludo, volteen a la cámara y háganle así: saludos a todos los hermanos que están viéndonos ahí en su casa, que debiendo haber estado aquí. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Un saludito, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Se me fue. ¿Alguien me puede ayudar? Lo hice a propósito a ver si estaban en lo que estaban. Okay. ¿Qué nos enseña el hecho de saber que aunque somos nacidos de nuevo, fallamos? Bueno, Gálatas 6:1 dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, ven, ahí está, los que son espirituales, restáurenle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque sin duda aquí ahorita hay personas que ya están codeando al marido. ¿Ves? No eres nacido de nuevo. ¿Ves lo que hiciste? O pensando en el hijo: no, mi hijo no es nacido de nuevo. Y ahí está el esposo todo frustrado. Por 15 años, en 15 años, ¿qué me sabes? No, la verdad nada. Pero lo que hiciste ayer evidencia que no eres salvo. Tranquilos, hermanos. Sean sabios, pídanle a Dios sabiduría, lean más la Biblia, traten de llegar a un equilibrio, porque sí es cierto una cosa, pero también es cierta la otra. Es cierto que somos salvos y que tenemos que evidenciar la salvación por las obras, ¿sí o no? Pero también es cierto que nos podemos equivocar eventualmente, que pecamos, que fallamos, nos desviamos, para ser pacientes. ¿Entienden? Y no descalificar, y no mandar al infierno a todo el mundo y decir: no, tú no eres salvo. Porque algunos así lo toman y dicen: no, ya. Quiero terminar con unas palabras de Martín Lutero. Cuando él, después de algunos años, él entendió al fin la epístola de Santiago, a la que al principio dijo: epístola de paja, no sirve para nada, quítenla de ahí. Él dijo lo siguiente: la fe salva sin obras, pero la fe que salva va siempre acompañada de buenas obras. No está excluida de errores, pero cuando un cristiano se equivoca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y nos levantamos, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, y seguimos adelante. Amén. Que Dios siga añadiendo a nuestra fe para tener una fe verdadera, una fe equilibrada y sana. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias
por la palabra que tú nos das, que tú nos enseñas. Gracias por tu paciencia, Señor. Eres el Dios de toda paciencia. Eres el Dios de toda gracia, que entre otras cosas repartes la fe. Distintas medidas de fe, ese es otro aspecto de la fe. Hoy hemos aprendido, Señor, un par de aspectos de la fe que son verdaderas desde el punto de vista, en la inspiración del Espíritu, a Santiago y a Pablo. No hay contradicción. Ciertamente es una verdad que por fe somos salvos, no por obras, pero que las obras son evidencia de que hemos sido salvos, y que esto no implica impecabilidad o perfección total, sino que nos podemos equivocar. Todavía nos enfermamos, aún nos desanimamos, aún decimos cosas que no deberíamos de hacer, de decir, y hacemos cosas que no deberíamos de hacer, y todos estamos en esa misma situación. Por eso es que necesitamos el equilibrio en la fe, en el conocimiento, en el creer. Gracias, Señor, porque sin duda que tu palabra es la verdad, y tu palabra es la que nos guía como una lámpara, es como una luz. Padre, si aquí hay alguien que tiene un conocimiento puramente intelectual, tu palabra dice que tú conoces a los que son tuyos, y que el que es tuyo, apártese de iniquidad. Invoca el nombre del Señor y apártese de iniquidad. Y si tú, en ese conocimiento profundo que tienes de todo, sabes quienes tienen un puro conocimiento intelectual, te pedimos por ello, Señor, para que ese conocimiento sea vida, baje al corazón, porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se confiesa la salvación, y con la vida se demuestra que somos salvos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por ello, Señor. Y a los que ya sabemos que tenemos la fe que nos salvó, que fue un producto de haber oído tu evangelio, tu palabra, y creímos a ese mensaje, danos la gracia para seguir caminando, Señor. Y cuando nos caemos, nos levante, Señor. En el nombre de Cristo.